Para continuar con esta tercera parte es el diseño de estudio de casos. Y para ir en ese mismo derrotero de la clase o del módulo anterior, es importante entonces que entendamos qué es un cártel. En primer lugar, no toda célula o estructura criminal es un cártel, pero sí todo cártel es una estructura criminal. ¿Qué es entonces cártel? De acuerdo y haciendo un resumen a lo que emite Interpol, la DEA, FBI, la Fiscalía de la República, el Consejo de Seguridad de la ONU, podemos resumir que un cártel es un grupo de delincuencia organizada que opera en 2 o más países, cuya actividad principal, no la única, es el narcotráfico. Repito, es un grupo de delincuencia organizada que opera en 2 o más países cuya actividad principal, no la única, es el narcotráfico. Por esto, en este mismo sentido, cuya actividad principal es el narcotráfico. ¿Y entonces qué es narcotráfico? Narcotráfico, amigas y amigos todos, es la serie, porque no es un conjunto, es una serie, es la serie de acciones que consisten en el comercio nacional o internacional de sustancias tóxicas o nocivas para la salud, las cuales obviamente comprenden toda su cadena productiva. Esto es, desde la siembra y cultivo, la fabricación, llegado al caso, como por ejemplo el caso de las drogas sintéticas, la distribución, la comercialización y actos delictivos inherentes o propios de estas 4 anteriores. Entonces, recapitulando, siembra y cultivo, fabricación, distribución, comercialización y delitos conexos o inherentes propios de estas actividades, como la privación de la vida, como el secuestro, la extorsión por derecho de piso, la corrupción, etc. Bien, todos los autores y especialistas en la materia coinciden, todo mundo coincide, en que para que subsista el narcotráfico, obviamente tiene que haber redes criminales. Seríamos muy inocentes, seríamos totalmente desligados de la ciencia, de la realidad, al decir que no necesariamente tiene que haber redes criminales. Por eso, como una aportación a este diplomado, permítanme decirles que para que haya narcotráfico se requieren 5 columnas vertebrales. No puede existir una sin los otros 4. Son 5 columnas para que exista, para que se dé el narcotráfico, ya sea en un país, en un continente o bien en todo el orbe. En primer lugar, planeación estratégica de alto nivel, de alta dirección. Segundo lugar, producción de la materia prima. Tercer lugar, la columna comercial o empresarial. Cuarto lugar, redes criminales. Y en quinto sitio, no menos importante, es el brazo armado. Repito, para que haya narcotráfico. Las 5 son torales, son importantes. La primera es la planeación estratégica de alta dirección. Cuando hablamos de un cártel, la gente imagina cientos de personas, miles de personas, y no, nada más errado que eso. Un cártel es un grupo muy cerrado, que lo componen 10, 15 personas, tal vez 20, más nada, que es el capo, que es el líder o fundador principal, su esposa, su papá, su hijo, su jefe de sicarios. El grupo más cerrado, más cercano al fundador o líder principal. Ese es el cártel. Los demás son trabajadores, empleados de ese cártel, de esa organización delictiva.
Ellos conforman la alta dirección, quienes hacen la planeación estratégica, qué tipo de drogas van a comercializar, qué tipo de drogas van a cosechar, qué tipo de drogas van a dedicarse, si fentanilo, cocaína, marihuana. Ellos deciden qué territorios, si se expanden o no. Segunda columna es la producción de la materia prima. Pues obviamente, a eso se dedican. Son los encargados directos de la siembra, del cultivo o, en su caso, de los laboratorios para la creación de drogas sintéticas como el fentanilo, drogas como la cocaína, el cristal, el fentanilo negro, el nitaceno, etc. Hay laboratorios que deben tener personas especializadas para la combinación en las fórmulas químicas para dichas sustancias tóxicas, que no lo va a hacer cualquier persona. Tercer columna, que es la columna comercial o empresarial. Y con esto nos referimos a aquellas personas encargadas de la colocación del producto, del apoyo logístico en la compraventa de plazas, zonas, expansión a otros países, a otros territorios del mismo país. Es la columna comercial. Es los que se encargan de incluso el enriquecimiento ilegítimo a través del lavado de dinero o también llamado blanqueo de capitales. No va a ir un campesino que no sepa ni hablar. Quien hace todo el movimiento son personas de alto nivel de preparación para que puedan interactuar con los altos mandos del sistema financiero ecuatoriano, mexicano, salvadoreño, guatemalteco, estadounidense. ¿Se fijan? Tienen que tener personajes que tengan esa capacidad de interlocución, que tengan esa capacidad de convencer, de cerrar técnicas de venta. Ahí es donde entra la columna comercial o empresarial. La otra son las redes criminales, que dentro del cártel y los empleados son las personas que se encargan de todos los procesos de cooptación, esto es de enrolamiento de no solamente pandilleros, sino el resto de la población civil, también de militares, marinos, políticos, también entiéndase por ellos, senadores, gobernadores, presidentes municipales. Son aquellas y aquellos que tienen esa capacidad de convencer y hacer que sea un gana-gana dentro del comercio, dentro del emporio de la estructura criminal. Y por último, la última columna es aquellos que dan la nota visible en los medios de comunicación, el brazo armado, que es el cuerpo de sicarios que son los que vemos en las noticias, que se enfrentan en cruentas batallas, aquellos que dan la vida, aquellos que disparan, aquellos que avientan bombas a través de drones, aquellos que cuelgan, decapitan a los del cártel contrario. Repito, son los que finalmente dan la nota visible. Y para seguir, dentro de este contexto de la investigación criminal, en este análisis de casos prácticos, fíjense bien, un tema casi nunca visto. En esta ocasión lo expongo con ustedes, que es la Policía Nacional del Ecuador. En cuanto a su temporalidad, existen tres tipos de cárteles, que es el cártel de inicio, el cártel de cumbre o encumbramiento y finalmente los cárteles de decadencia. El cártel de inicio son aquellos, ya definido cártel, ya lo definimos, son aquellos que tienen un año o dos después de su creación y que logran tener éxito, que se han mantenido no únicamente como célula, sino como estructura, como cártel. Pasados 2 años de continuar su éxito o su éxito exponencial, pasan a convertirse en cárteles de encumbramiento, cárteles de cumbre.
Son aquellos que se encuentran ascendiendo en su éxito, ascendiendo, 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 y se mantienen en el pináculo o en la cresta criminal. Y esto, de acuerdo a la estadística, a nivel, sobre todo, de América, el continente americano, pasados 2 años, que es el cártel de inicio, llevamos 2, son los que duran 5, 10, 15, 25 años tal vez, en los que, para ellos, lamentablemente, empiezan a convertirse en cárteles de decadencia. Les voy a dar un ejemplo. El cártel de Sinaloa, que es un cártel sumamente poderoso, que ha arrodillado a los gobiernos de Centro, Sudamérica o de Norteamérica. Con la detención de Joaquín Guzmán Loera, su principal líder, y después su extradición a los Estados Unidos para ser juzgado en una corte de Brooklyn, en el estado de Nueva York, finalmente encarcelado de por vida en el penal de ADX, en el estado de Colorado. Ahí el cártel de Sinaloa empieza a fraccionarse, empieza a dividirse en 3 partes. Los seguidores de Aureliano Loera, el Guano, los seguidores de los Chapitos, hijo del Chapo Guzmán, y los seguidores del Mayo Zambada, Ismael el Mayo Zambada. Los 3 quieren tener el control, el poder total y absoluto de la organización. Y es cuando inician las vendetas, las componendas, las traiciones, y con la entrega, porque así fue, la entrega de Ismael el Mayo Zambada en julio del año pasado a las autoridades estadounidenses, empieza todavía más el resquebrajamiento de la organización criminal que ha pasado más de 20 años en la cresta, en el pináculo delincuencial. Y hoy es un cártel que se encuentra, si bien es cierto sigue siendo poderoso, es un cártel que se encuentra en franca decadencia de no reconstituirse, ojo, de no reintegrarse o reconstituirse en un solo mando entre ellos mismos. Han sufrido una serie de golpeteos, han sufrido una serie de movimientos fuertísimos la organización criminal, como en su tiempo fue el cártel más poderoso del mundo, que es el llamado Cártel de Juárez, al mando de Amado Carrillo Fuentes, luego su hermano Vicente Carrillo Fuentes. Fueron tantas las escisiones, las pugnas internas, que finalmente es un cártel que desapareció como tal. Hay otro tipo de nombres de dicha estructura, pero ya no queda ni el rastro ni la sombra de lo que otrora era el cártel de Juárez. Y conforme avanza la vida de la estructura criminal, bueno, nacen nuevas organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, etcétera, que se han ido enquistando en todo el continente americano. Bien, si ustedes recuerdan, hablamos un poco de la victimología en el módulo o en el tema anterior, y hemos hecho una hilación desde la clase 1, la 2 y ahora la 3 con esa victimología, porque la victimología, recuerden, no únicamente estudia a la víctima, sino también a las personas victimarias. Bien, dentro del mundo del crimen organizado hay una diferencia con la victimología en general. Voy a explicar. Dentro del estudio de la victimología en general, es preciso señalar que para que existan víctimas, obviamente tiene que haber victimarias. Lógico. Pero en el caso de la victimología del crimen organizado, hay víctimas, victimarias y personas beneficiarias, lo que hace la distinción con la victimología en general. Y en este caso hemos hablado de la autoría material y la autoría intelectual.
en ese tenor y en ese mismo orden de ideas, entremos al terrible mundo del sicariato, donde por desgracia el 30 al 40% de los integrantes de una organización criminal son niñas, niños o adolescentes. Y esto viene a colación de sendas entrevistas que en su momento realizamos a distintos objetivos prioritarios, así como también llamados capos, donde en diversos lugares de entrevista todos fueron coincidentes en que entre el 35 y 40% de los integrantes de la estructura criminal son precisamente menores de edad. Y que, dicho sea de paso, son el llamado, o lo que hemos llamado, el triste ejército desechable del crimen organizado. En mi país, México, las leyes en esta materia son completamente débiles, laxas, a veces irrisorias en relación con la realidad criminógena que permea en el país. Y será un tema que veremos en la última sesión, que es la 4. ¿Qué es una persona sicaria o sicario? Es la persona que deliberadamente priva de la vida a otra u a otras en uno o más eventos a cambio de una retribución pecuniaria, a cambio de bienes o también a cambio de servicios, ya sean todos prometidos o dados al momento de realizar o consumar la conducta delictiva. En este mismo orden de ideas y en base a la investigación criminal y la investigación criminológica, hemos detectado 3 tipos de víctimas del mundo del sicariato, o 3 tipos de víctimas del narcotráfico, del crimen organizado. Víctimas directas, en primer lugar. 2, víctimas circunstanciales con alto grado de exposición. Y 3, víctimas completamente inocentes. Primero, víctimas directas. Las víctimas directas es donde efectivamente hay una consumación de privar de la vida de forma directa a esa o a esas personas. Y hay 2 tipos de víctimas directas. Directas sin involucramiento delincuencial. Son víctimas que se quiere privar de la vida, pero que no tienen un involucramiento delictivo. Simplemente es por una cuestión personal del sicario o bien del narcotraficante, quien es su jefe. Y la segunda de las directas es la víctima directa con involucramiento delincuencial. Bueno, aquí sí ya hay un objetivo que se desea eliminar directamente por un conflicto de carácter ilícito. El ejemplo de un narcomenudista que debe varios cientos de miles de pesos al líder de zona, al líder de plaza, y no ha podido o no ha querido pagar. Le han cobrado un par de veces y le han dicho que a la tercera es la vencida y finalmente le privan de la vida. Esa es una víctima directa con involucramiento delincuencial. La segunda, que dijimos, es la víctima circunstancial con alto grado de exposición. Son víctimas que se encuentran vulnerables a cualquier atentado por estar acompañando a la víctima directa en el momento y sitio de la ejecución, pero que además de ello sí tenían conocimiento previo, ya sea expreso o sobreentendido, de los hechos delictivos de la víctima directa. Ejemplo, tengo un compadre, es un ejemplo claro, tengo un compadre que se dedica al narcotráfico y me invita a una ocasión a dar una vuelta a un bar, a tomar unas copas a un bar. Yo no quiero ir, pero al final accedo, a sabiendas de que algo me puede pasar. Y ya en el lugar, en el bar o en el sitio público, por privarle la vida a él, también me hacen daño colateral a mí.
Ahí soy víctima circunstancial, pero con alto grado de exposición. Mientras que las víctimas completamente inocentes, bueno, la palabra está dicha, son personas que no tienen nada que ver con los hechos delictivos, en donde se encontraban en un lugar público o privado también, pero que nada tienen que ver con la persona a cual se dirigían para privarle de la vida. Y que por supuesto no tenían conocimiento previo de las actividades delictivas de esa persona. Bien, en este sentido, debo decirles, como lo dije en la clase primera, que hay una progresividad criminal. Esto es, cada vez la delincuencia común u organizada se inventa nuevas formas de destrucción. Hace decenas de años se privaban de la vida únicamente líder contra líder, con un balazo, dos, más nada, con una pistola o bien con un rifle, y cada vez fue aumentando el nivel destructivo por esa misma progresividad. Ahora usan campos minados, se llama droneo para hacer explosiones como el C4, usan personas o utilizan acciones decapitando personas, descuartizándolas, dejándolas en lugares públicos, ya no digamos en la ciudad o a las afueras de la ciudad, sino enfrente de comandancias, cuarteles militares, cada vez con un reto más bélico en contra de la autoridad gubernamental, en contra de la autoridad policial o en contra de la misma sociedad. No podemos dejar de hablar aquellos actos de antropofagia criminal, llamado por algunos especialistas canibalismo. Nosotros hemos diferido de llamarle canibalismo porque el canibalismo tiene una connotación de carácter histórica, cultural o de sobrevivencia. Hemos preferido llamarle en diversos foros y por su carácter de investigación y de perfilación como antropofagia criminal. ¿Qué es esto? Esta es una conducta o acción sociopática, que puede ser incluso psicótica, de destrucción y desaparición total de un ser humano, comiéndose partes u órganos esenciales de su cuerpo, ya sea como un acto de dominación, un acto de pertenencia o deseo fantasioso de que la víctima siga viviendo dentro de la victimaria por siempre. Que en el caso del crimen organizado han practicado cada vez más los cárteles estos terribles actos de antropofagia. ¿Como quiénes? El grupo criminal o el cártel de los Zetas, el cártel Jalisco, Nueva Generación, donde incluso este último se ha exhibido a través de videos tomados por celulares, comiéndose a una víctima que acaban de privar de la vida, extrayéndole el corazón y exhibiendo el momento extasiante, paruciante, culminante de deglutar el corazón de la víctima. Y esto se llama, en términos de psicología, de investigación o victimología forense, eudaimonia criminal. Repito, eudaimonia criminal. De por sí la palabra eudaimonia es un concepto aristotélico. Bueno, eudaimonia criminal es la búsqueda incesante de la felicidad a través de actos criminales, que entre más sean espectaculares, tengan mayor espectacularidad criminal, para ellos es mucho mejor. Y es lo que hablábamos hace unos cuantos módulos o clases de la llamada espectacularidad criminal estructural, que entre más causen espanto, zozobra, atemorización dentro de una sociedad o conglomerado humano, para ellos es más su hecho eudaimónico, victorioso, de poder. Son cotos de poder, de demostración del poderío sobresaltado que ellos
que ellos tienen. Y dentro de este mismo contexto, y casi para ir cerrando los trabajos con ustedes, vamos a ir platicando casi finalmente de lo que se ha llamado delincuencia internacional de avanzada. No es la simple delincuencia internacional o crimen organizado internacional. No. Es lo que se ha llamado, o lo que hemos preferido llamarle, delincuencia internacional de avanzada. ¿Y qué es esto? El conjunto de actividades de una persona o grupo delincuencial, particularmente grupo delincuencial, que tiene como fin la preparación o consumación dolosa de hechos delictivos en un territorio extranjero, a nombre de una organización criminal a la que se pertenece, o bien para actuar de forma escondida, subrepticia, en la cooptación de personas, o cometer delitos en dicha demarcación, o simplemente utilizarlo como sitio intermedio para la posterior consumación de hechos delictivos en una tercera nación. Para ejemplificar y dar luz, veamos el caso de la pandilla Mara Salvatrucha, que se ha venido poco a poco enquistando en las llamadas caravanas migrantes para actuar a nombre de su estructura criminal, también le llamado Tren del Agua. No se dejan venir todos, sino se dejan venir unos cuantos, ya sea para cometer delitos aquí en el nuestro, o bien utilizarlo como sitio intermedio para llegar a una tercera nación. Así actuó el grupo terrorista Al Qaeda cuando derribó las Torres Gemelas. Utilizaron nuestros países como sitio intermedio para poder llegar a los Estados Unidos y consumar sus terribles hechos de terror. Y pues, en este sentido, hablamos de las pandillas, como dice John Sullivan, pandillas de primera, segunda y tercera generación. En el caso particular, nosotros agregamos una cuarta o cuarto tipo de pandillas, que es el pandillaje de cuarta generación, que son altos funcionarios, altos mandos gubernamentales, altos mandos militares o incluso altos mandos religiosos que operan sin ninguna restricción, sin ninguna medida, haciendo uso incluso de alta tecnología de punta, de inteligencia, contrainteligencia o de espionaje para operar en distintos países. Son bloques de altos niveles delictivos. Y pues, sin duda alguna, cada vez el fenómeno criminal no conoce fronteras. Si la criminalidad no conoce escrúpulos, mucho menos conocerá fronteras. Muchas gracias.